Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy el video lo subo el sábado, no lo subí ayer como lo venía haciendo. Tuve muchos finales, una semana súper movida, pero bueno, no quería dejar pasar el tiempo y lo subo hoy. El video de hoy va a ser relacionado a Napoleón. El otro día fui con mi pareja a ver la película y me encantó. Había leído muy poco sobre Napoleón, me di cuenta en la película, entonces me puse a investigar, a leer un poco más y te tengo este capítulo. Te va a encantar. Nos vemos. Napoleón, sin dudas, es uno de los personajes más significativos de la historia de la humanidad. Está en ese lugar donde pocos hombres pueden llegar, muerto, pero con su vida a diario siendo recordada. Hoy vamos a conocer esta figura histórica. Comencemos. De antemano me disculpo porque van a haber muchos nombres en francés, ya sea de personas o de lugares que tal vez pronuncie mal. Así que bueno, empecemos. Napoleón Bonaparte nació en Córcega el 15 de agosto de 1769. Cabe aquí aclarar que su apellido de nacimiento es como dije recién, es con U, Bonaparte. Luego su nombre regnal, es decir, el nombre del reinado lo cambió a Bonaparte, es decir, con la O. La isla donde nació Napoleón había sido comprada recientemente por Francia a la República de Génova. Su familia formaba parte de la nobleza local. Su padre, Carlo Bonaparte, abogado, fue nombrado en 1778 representante de Córcega, en la corte de Luis XVI, lugar donde permaneció durante años, por lo que fue su madre, María Leticia Ramolino, la figura fundamental de su niñez. Adelantada a su época, exigía que sus 8 hijos se bañaran a diario, cuando lo común era una vez al mes. Napoleón, huraño y taciturno, se mantuvo apartado de sus compañeros. Le gustaba estar solo para meditar y sentía profunda aversión hacia los franceses, a quienes acusaba de ser los opresores de los corsos. No era buen estudiante y solo le preocupaban las matemáticas, en las que progresaba y mucho. Se dedicó a la lectura de obras clásicas, como la Historia Universal de Polibio, las Vidas Paralelas de Plutarco o la Expresión de Alejandro de Arriano. Su padre consiguió que Napoleón y su hermano José se trasladaran a la Francia continental para estudiar en la escuela militar francesa de Brienne-le-Château a la edad de 10 años. Antes de entrar debía aprender francés, idioma que habló con un marcado acento italiano por el resto de su vida. Obtuvo notas destacadas en matemáticas y geografía y consiguió las necesarias para aprobar las demás materias. Tras su graduación en 1784, fue admitido en la École Royale Militaire de París. Aunque había buscado en un principio una formación naval, terminó estudiando artillería en la École Militaire o la Escuela Militar. Después de su graduación en septiembre de 1785, fue comisionado como teniente segundo de la artillería. Tomó sus nuevas obligaciones en enero de 1786, a los 16 años. Napoleón sirvió a la guarnición de Valence y de Auxonne hasta el estallido de la Revolución Francesa, aunque tomó casi 2 años de licencia en Córcega y París durante este lapso. Poco después de comenzar la revolución, Napoleón se encontraba en Córcega. Apoyó a la facción jacobina y obtuvo el rango de comandante segundo de la Guardia Nacional de Voluntarios de la isla. Después de entrar en conflicto con el líder nacionalista Pascual Paoli, antiguo héroe de Napoleón, Bonaparte y su familia fueron obligados a huir a Francia, donde llegaron en junio de 1793. Campañas iniciales. Gracias a la ayuda del compañero Salicetti, se convirtió en comandante de la artillería de las fuerzas francesas, que sitiaban la fortaleza realista de Tolón, que se había amotinado contra el terror republicano y había permitido el desembarco de una fuerza anglo-española. Napoleón definió y ejecutó una estrategia basada en el emplazamiento de baterías artilleras que crearan una superioridad total de fuego previa a los asaltos a los diferentes fuertes que protegían Tolón, que fue evacuado por la Armada anglo-española. Su determinación, su capacidad de trabajo y su frialdad bajo el fuego
le convirtieron en el héroe del sitio, tras lo cual fue nombrado general de brigada. Cuando fue enviado a Génova, por órdenes superiores de una misión secreta hacia julio de 1794, cayó Maximilien Robespierre y Napoleón se convirtió en blanco de sospechas originadas por su amistad íntima con Agustín Robespierre, hermano menor de Maximilien. Por este motivo, estuvo arrestado durante 2 semanas y fue liberado por falta de pruebas. En 1795, Bonaparte se encontraba en París, cuando el 3 de octubre realistas y contrarrevolucionarios organizaron una protesta armada contra la Convención, sus excesos y su gobierno tiránico. A Bonaparte se le encomendó dirigir una improvisada ejército en la defensa de la Convención en el Palacio de Tuileries. Obtuvo algunas piezas de artillería con la ayuda de un joven oficial de caballería, Joachim Murat, que se convertiría en su cuñado, y logró repeler a los insurgentes. Este triunfo le dio gran fama y poder sobre el nuevo directorio, en particular sobre su líder, Paul Barras. Después del 9 de marzo de 1796, se casó con la amante de Barras, Josefina de Beauharnais. Campaña de 1796 a 1797 en Italia. Días después de su matrimonio, Bonaparte tomó el mando del ejército francés en Italia, que llevó con éxito a la invasión de dicho país. Antes de salir, arengó a sus tropas con estas palabras: «Soldados, estáis mal vestidos y mal alimentados. El gobierno os debe mucho. Grandes provincias y ciudades serán vuestras. Allí haréis gloria y riqueza». Por aquella época, Napoleón ganó el apodo de Pequeño Cabo, en virtud de su buena relación con la tropa. Logró sacar a las fuerzas austriacas de Lombardía con su victoria en la batalla del Puente de Arcole y derrotó al ejército de los estados pontificios. A raíz de la protesta del Papa Pío VI por la ejecución del rey Luis XVI, Francia respondió anexionándose 2 pequeños territorios papales. Sin embargo, Bonaparte desoyó las órdenes del directorio de marchar contra Roma y destronar al Papa. Un año después, el general Berthier tomó Roma y apresó al Papa, quien falleció por una enfermedad en cautiverio. En 1797, Bonaparte, al mando del ejército, derrotó a 4 generales austriacos, cuyas tropas eran superiores en número, y forzó a Austria a firmar un acuerdo de paz. El resultante tratado de Campofirmo dio a Francia el control de la mayor parte del norte de Italia, así como de los Países Bajos y el área del Rin. Una cláusula secreta prometía otorgar a Venecia a Austria. Bonaparte marchó contra Venecia, ocupándola y acabando con más de 1000 años de independencia. Ese año organizó los territorios ocupados en Italia en lo que se conoció como la República Cispalina. Bonaparte logró absorber los conocimientos militares esenciales de su época y aplicarlos con total éxito. Como planificador en el campo de batalla, fue bien conocido por su creatividad en las tácticas de movilización de la artillería. Sin embargo, su éxito no se debía solo a su carácter innovador, sino a su profundo conocimiento e inteligencia aplicación de las tácticas militares convencionales. Como él decía, he peleado en 60 batallas y no he aprendido nada que no supiera anteriormente. Como oficial de artillería, desarrolló nuevas tácticas y empleó la artillería como una fuerza móvil para respaldar los ataques de infantería, beneficiándose de las ventajas tecnológicas de Francia en materia de armamento. Fue conocido como un comandante agresivo que contaba con la lealtad de soldados muy motivados. Fue el primero que usó sistemas de telecomunicación, la llamada línea de chapé de semáforos, implantada en 1792. Maestro del espionaje y del engaño, ganó batallas al conocer de antemano el movimiento del enemigo. Durante su campaña de Italia se convirtió en una figura influyente en la política francesa. Publicó 2 periódicos para sus tropas, pero que circulaban también por Francia.
En mayo de 1797 fundó un tercer periódico publicado en París, Le Journal de Bonaparte et des Hommes Vertus. Las elecciones de 1797 dieron a los realistas mayor poder, lo que alarmó a Barras y sus aliados en el directorio. Los monárquicos, por su parte, comenzaron a criticar a Bonaparte, acusándole de haber saqueado Italia y de haberse excedido en su autoridad al negociar con Austria. Todo era cierto. Bonaparte envió con prontitud al general Auguere a París para dar un golpe de Estado el 18 de Fructidor, 4 de septiembre, eliminándole de la política a los realistas. Esto devolvió a Barras el control, pero ahora dependiendo de Bonaparte para permanecer en su cargo. Finalizando sus negociaciones con Austria, Napoleón regresó a París. En diciembre fue recibido como un héroe conquistador y la fuerza dominante en el gobierno, mucho más popular que sus directores. Expedición a Egipto. En marzo de 1798, Bonaparte propuso llevar a cabo una expedición para colonizar Egipto, en aquel entonces una provincia otomana, con el objetivo de proteger los intereses comerciales franceses y cortar la ruta de Gran Bretaña a la India. El directorio, aunque preocupado por el alcance y coste de la expedición, aprobó la empresa dado que significaba sacar a Bonaparte del centro del poder. Es decir, lo mandaron como para que Napoleón se alejara de Francia, porque terminaba siendo un problema, ¿no? Que alguien tan poderoso los tenga tan cortito. Entonces le dijeron, anda a Egipto y después vemos. El aspecto más inusual de dicha expedición es la inclusión de un buen número de científicos, lo cual, según algunos, reflejaba la devoción de Bonaparte por los principios e ideas entonces en boga de la Ilustración. Otros, sin embargo, lo vieron como una maniobra propagandística que solo buscaba ocultar las intenciones imperialistas de Napoleón. Bonaparte también emitió proclamas en las cuales se presentaba como liberador del pueblo egipcio, oprimido por el yugo otomano y alabando los preceptos del Islam. Esta maniobra no fue exitosa dado que el pueblo egipcio siempre vio a los franceses como una fuerza de ocupación. De camino a Egipto, la expedición conquistó a traición Malta el 9 de junio, expulsando a la orden hospitalaria, desembarcando en Alejandría el 1 de julio de 1798, eludiendo de momento a la Armada Británica. Aunque los franceses ganaron las decisivas batallas de las pirámides, con 25.000 hombres enfrentándose a 100.000 del enemigo. Toda la flota francesa, a excepción de 2 naves, fue destruida por el almirante Nelson. Nelson es un almirante muy conocido de la flota británica. Es más, se dice que es de las personas más importantes que ha vivido en Gran Bretaña. Eso lo vamos a ver en otro capítulo. En la batalla del Nilo, con su ejército atrapado en Egipto, el objetivo de Bonaparte de fortalecer su presencia en el Mediterráneo se vio frustrado. Si bien logró consolidar su poder en Egipto, no sin sofocar antes diversas revueltas populares. Ordenó que en Egipto la servidumbre y el feudalismo fuesen abolidos y los derechos básicos de los ciudadanos garantizados. Bonaparte fue llamado por los egipcios Sultán Kebir. La situación propició el desarrollo de importantes estudios sobre el antiguo Egipto, entre los que se destaca el descubrimiento de la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta es básicamente una piedra que tenía la traducción del jeroglífico al griego, al latín y una lengua más que ahora no recuerdo. Entonces lo que permitió es que las personas de Europa Occidental tuvieran la posibilidad de entender los jeroglíficos, es decir, lo que los egipcios habían escrito durante milenios. A comienzos de 1799 condujo al ejército francés sobre las provincias otomanas de Siria y derrotó las fuerzas superiores despachadas por el Sublime Puerta en diferentes batallas, pero su ejército sucumbió ante las plagas, en especial la peste bubónica.
y la carencia de suministros, Napoleón dejó un contingente de 13.000 soldados para apoderarse de las ciudades costeras de Jaffa, El Arish, Gaza y Haifa. El asalto de Jaffa fue brutal. Aunque los franceses se apoderaron de la ciudad tras unas pocas horas de combate, los soldados de la República asesinaron a bayonetazos a 2.000 turcos de la guarnición que trataban de rendirse. Se enseñaron durante 3 días con la población civil, robaron y mataron a hombres, mujeres y niños. La matanza culminó cuando Bonaparte ordenó la ejecución de 3.000 prisioneros turcos. Con su ejército debilitado e incapaz de tomar la fortaleza de Acre, Bonaparte se vio obligado a volver a Egipto en mayo de 1799. Con objeto de acelerar su marcha, los prisioneros fueron ejecutados y los enfermos abandonados a una muerte segura. De vuelta al país del Nilo, el 25 de julio derrotó a los otomanos en su intento de desembarco en Abukir. Con la situación en Egipto estancada y la cada vez mayor inestabilidad en Francia, Bonaparte abandonó el país en una goleta rumbo a Francia, dejando al mando al general Kleber. La Francia napoleónica. Golpe de Estado el 17 de Brumario. Es de destacar antes de comenzar que Brumario era un calendario que se usaba anteriormente en Francia. 18 de Brumario. Durante su estancia en Egipto, Bonaparte siguió de cerca los asuntos europeos, obteniendo información de los periódicos y despachos que llegaban cada tanto. El 23 de agosto de 1799 aprovechó una relajación temporal del bloqueo a los puertos franceses por parte de la flota británica y embarcó hacia Francia. Aunque luego fue acusado por sus oponentes políticos de abandonar a sus tropas, su partida había sido autorizada por el Directorio, que había sufrido una serie de derrotas militares contra las fuerzas de la segunda coalición formada por la alianza de Gran Bretaña con Austria, Rusia, Nápoles y Portugal, que temían una inminente invasión. Cuando llegó a París en octubre, la situación militar había mejorado tras varias victorias sobre el enemigo. La República, sin embargo, estaba en bancarrota y el directorio corrupto e ineficiente estaba en su nivel más bajo de popularidad. Uno de los directores, Sieyès, pidió a Bonaparte su respaldo para ejecutar un golpe de Estado contra la Constitución existente. La trama involucraba también al hermano de Bonaparte, Lucien, quien se desempeñaba como cabeza del Consejo de los 500, a otro director, Roger Ducos, y a Talleyrand. Esto es lo que decía de la complicación de los apellidos en francés. El 9 de noviembre, 18 de Brumario, y también durante el día siguiente, tropas dirigidas por Napoleón tomaron el control y dispersaron los consejos legislativos de forma que Bonaparte, Sieyès y Ducos quedaron como cónsules provisionales que regirían al gobierno. Si bien Sieyès pretendía dominar el nuevo régimen, Bonaparte se le adelantó redactando la Constitución del año 8, lo que aseguraba su elección como primer cónsul. Esto le convirtió en la persona más poderosa de Francia, poder que se incrementaría en la Constitución del año 10, cuando logró nombrarse primer cónsul vitalicio. Napoleón como primer cónsul. Bonaparte instituyó diversas e importantes reformas, incluyendo la centralización de la administración de los departamentos, la educación superior, un nuevo código tributario, un banco central, nuevas leyes y un sistema de carreteras y cloacas. En 1801 negoció con la Santa Sede un concordato buscando la reconciliación entre el pueblo católico y su régimen. Durante 1804 se dictó el Code Civil des Francais, también conocido como el Código Napoleónico, que consistió en la redacción de un cuerpo único que unificaría las leyes civiles francesas. El código fue preparado por el Comité de Expertos Legales bajo la supervisión de Jean-Jacques Regis, quien ejerció como segundo cónsul desde 1799 a 1804.
Bonaparte, sin embargo, participaba en las sesiones del Consejo de Estado donde se revisaban las propuestas de leyes. Este código influyó de manera trascendental en el mundo jurídico y fue la piedra angular del proceso de codificación. Es de destacar que el código napoleónico es estudiado cuando uno estudia la carrera de Derecho. Es una de las bases para la Constitución, por ejemplo, de 1853 y también es una de las bases del Código Civil argentino escrito por Vélez Sarsfield. Otras normas dictadas durante la regencia de Napoleón fueron el Código Penal de 1810 y el Código de Comercio de 1807. En 1808 fue promulgado el Código de Instrucción Criminal que establece reglas y procedimientos judiciales precisos en esta materia. Si bien los estándares modernos consideran que dichos procedimientos favorecían a la parte acusadora, cuando fueron promulgados eran intención de los legisladores resguardar las libertades personales y remediar los abusos en los tribunales europeos. Aunque Bonaparte era un regente autoritario, la mayoría de Europa estaba gobernada por monarquías absolutas. Bonaparte trató de restaurar la ley y el orden, y después de los excesos causados por la revolución, al tiempo que reformaba la administración del Estado. El Imperio Napoleónico hacia el año 1811. Con la esperanza de consolidar su puesto, Fouché le sugirió a Napoleón que la mejor forma de apaciguar conspiraciones sería transformar el consulado vitalicio en un imperio hereditario, el cual, dado que tendría un heredero, quitaría toda esperanza de cambiar el régimen por asesinato. Bonaparte acoge la sugerencia y el 18 de mayo de 1804 se proclama emperador. Guerras de conquistas. Guerra contra el Reino Unido. A pesar de que el emperador procuraba la paz interna y externa, enviando cartas con proposiciones de paz a los gobiernos que habían conformado la coalición, estaba claro que el Reino Unido no deseaba la paz, a menos que fuera bajo sus propios términos. Tras el interludio de paz de Amiens, a partir de 1805 empezaría la fase más intensa de las guerras napoleónicas, que culminaría en 1815. En este periodo, los monarcas europeos no se cansarían de hacer la guerra al Imperio francés, por varias razones. Los nexos de familia que tenía Austria y España con la derroca dinastía de los Borbones. El temor, no muy fundamentado, que les inspiraba la figura del general Bonaparte, capaz de destruir grandes ejércitos en días. Los generosos sobornos económicos que ofrecía Gran Bretaña a Europa a cambio de que aportaran sus soldados para la cruzada antinapoleónica. La rivalidad comercial y militar entre los británicos y los franceses. Contra la voluntad de todo el continente, la Gran Bretaña reanudó la guerra naval con Francia en abril de 1803 hasta 1805, que Napoleón solo sostuvo que batallar contra los británicos. En este año, Rusia, Suecia, Austria y Nápoles se unieron a Gran Bretaña en la antifrancesa Tercera Coalición. Para atacar a Gran Bretaña, el problema era el mismo de 1798. Para cruzar el Canal de la Mancha, los franceses tenían que tomar el control del mar. Napoleón en la batalla de Austerlitz, 1805. Napoleón descartó su plan de invadir Gran Bretaña, que consistía en un ataque de 2.000 navíos entre Brest y Amberes y la concentración de su grande arme en el campo de Boulogne. Muy inferior a la marina británica, la flota francesa necesitaba la ayuda de los españoles, e incluso unidas las dos flotas no podían esperar derrotar más de uno de los escuadrones británicos. España fue obligada a declarar la guerra a Gran Bretaña en diciembre de 1804 y se decidió que los escuadrones españoles y franceses concentrados en las Antillas como señuelo pusieran una trampa, atrayendo así a un escuadrón británico a estas aguas con el fin de equilibrar las fuerzas entre el navío franco-español y el británico. Entonces se podría librar una batalla en la entrada al canal con posibilidades de éxito. El plan falló. Tras la dramática derrota naval de Trafalgar, donde la flota británica, mandada por el almirante Nelson, destruyó gran parte de las flotas de Francia y España.
Napoleón dirigió entonces sorpresivamente a sus ejércitos contra las fuerzas austriacas que ocupaban Baviera, a las que derrotó en la batalla de Ulm, ULM. Siguiendo sus avances hacia el encuentro con el ejército ruso, despedazó a los coaligados en la batalla de Austerlitz el 2 de diciembre de 1805. Hay que destacar en toda esta parte histórica que si Gran Bretaña le ganaba a todos en las batallas navales era por la gran trayectoria que los ingleses tenían. No olvidemos que los ingleses son los primeros piratas en todo el mar y van llegando a las distintas tierras para colonizar. Son primeros que los españoles, primeros que los franceses, son los primeros de todo el mundo. Napoleón entrando en Berlín. Napoleón conquistó el reino de Nápoles en 1806 y nombró rey a su hermano mayor, José. Se autoproclamó rey de Italia en 1805. Desintegró las Provincias Unidas que en 1795 habían constituido como República de Batavia y fundó el Reino de Países Bajos, al frente del cual situó a su hermano Luis y estableció la Confederación del Rin, que agrupaba a la mayoría de los estados alemanes y que quedó bajo su protección. Prusia y Rusia forjaron una nueva alianza, cuarta coalición antinapoleónica, y atacaron a la Confederación. Napoleón derrotó al ejército prusiano en Jena y Austerlitz y al ruso en Friedland. En junio de 1807 estableció el Tratado de Tilsit con el zar Alejandro I, por el que se redujo el territorio de Prusia. Además, Westfalia, gobernado por su hermano Jerónimo, y el Gran Ducado de Varsovia, entre otros estados, pasaron a formar parte del imperio. Ocupación de España. No habiendo podido vencer a los británicos militarmente, Napoleón impuso el bloqueo sobre las mercancías británicas, con el propósito de arruinar su comercio. Portugal fue una de las naciones que no se plegó al bloqueo, razón por la cual Napoleón buscó una alianza con España para invadir a Portugal. Debido a la debilidad militar española en el momento y tras la pérdida de su armada en la batalla de Trafalgar, se firmó el Tratado de Fontainebleau, en el que se permitía a Napoleón entrar en España con su ejército para derrotar a Portugal y cerrar las rutas comerciales británicas. Tras cruzar la frontera española y ocupar la capital portuguesa, sus tropas ocuparon varias ciudades españolas, lo que generó una rebelión popular que inició la Guerra de Independencia Española, entre las tropas francesas y las españolas, en las que tuvo un papel fundamental la lucha de guerrillas. Napoleón decidió incluir a España en su imperio y nombró rey de ese país a su hermano José en el trono de España, dejando Nápoles como una monarquía manejada por su cuñado, Joaquín Murat. Tras la primera derrota importante de sus fuerzas en la batalla de Bailén, el mismo Napoleón comandó las fuerzas que invadieron España y derrotaron al ejército de este país. Luego, también derrotó al ejército británico que vino en ayuda de España. Es de destacar que al hermano José Bonaparte se lo conocía como Pepe Botella. Algunos dicen que porque era muy petizo y era gordito, y otros dicen por cómo tomaba alcohol. Este conflicto supuso un gran desgaste humano. Se ha estimado en 300.000 bajas y económico para Francia. Se calculó que el 10% de las bajas, tanto del lado español como francés, ocurrieron durante los dos sitios de la ciudad de Zaragoza, entre el 15 de junio de 1808 y el 21 de febrero de 1809. Ocaso y caída de Napoleón. Si bien el Congreso de Erfurt había preservado la alianza entre Napoleón y el zar Alejandro I, en 1811 las tensiones comenzaron de nuevo entre ambas naciones. A pesar de ser un gran admirador de Napoleón desde su encuentro en 1807, Alejandro I era presionado por la aristocracia rusa para romper la alianza, ya que consideraba insultado el honor ruso. La primera señal de que la alianza se deterioraba fue la forma no muy entusiasta y débil con que Rusia aplicó el bloqueo continental. Esto enfureció mucho a Napoleón, quien tenía simpatía hacia el zar, lo que le hizo sentirse defraudado y traicionado.
En 1812, los consejeros del zar le indicaron que una vasta revolución estaba fomentando en toda Prusia y que era el momento propicio para atacar el imperio francés y recuperar Polonia. Gran número de tropas se desplazaron a la frontera con Polonia, más de 300.000 soldados de un ejército total de 410.000, es decir, más del 60% de los soldados de Rusia fueron a esta guerra. Napoleón, sin embargo, se anticipó y comenzó a expandir su ejército hasta lograr un contingente de 600.000 hombres, adicionales a los 300.000 que se encontraban en la península ibérica, es decir, 900.000 hombres. Napoleón ignoró los consejos de no invadir suelo ruso y el 23 de junio de 1812 procedió a hacerlo. En un esfuerzo por ganar apoyo, de los nacionalistas y patriotas polacos, la denominó la Segunda Guerra Polaca. La Primera Guerra Polaca era la liberación de Polonia de Rusia, Prusia y Austria. Los patriotas polacos deseaban incorporar la parte rusa de Polonia al Gran Ducado de Varsovia y crear un nuevo reino de Polonia. Aunque esta idea fue rechazada por Napoleón, que temió que podía motivar a Rusia y a Austria a declarar la guerra a Francia. Napoleón también rechazó liberar a los siervos rusos, pues temía que estos podrían provocar una reacción conservadora a sus espaldas. Tierra quemada. La tierra quemada fue la técnica militar que usaron los rusos contra los franceses, la cual consistía en retroceder y no pelear de frente con los soldados de la Gran Armée y arrasar las tierras abandonadas a los franceses para que estos no pudieran abastecerse del terreno invadido. Pero el zar, muy molesto con el hecho de que los franceses siguieran avanzando por tierra rusa, destituyó a Mijaíl Barclay de Tolly y lo reemplazó por el general Smorovsky. Así, al enfrentarse a los franceses el 16 de agosto cayó Smolovsky y tras otras victorias los franceses siguieron su avance. Los rusos evitaron batallar en repetidas ocasiones contra la Gran Army, aunque en algunos casos solo porque Napoleón dudó en atacar cuando la oportunidad se le presentó. Otra batalla de la campaña de Rusia fue la batalla de Borodino, que significó un gran triunfo para los franceses y es conocida como la batalla del río de Moscova. Los rusos se replegaron y Napoleón entró a Moscú, asumiendo que Alejandro I negociaría una paz. Sin embargo, las órdenes del gobierno del ejército y comandante en jefe, Fyodor Rostopchin, era la de incendiar la ciudad. Tras un mes temeroso de perder el control en Francia, Napoleón decidió salir de Moscú. Los franceses sufrieron su retirada de Rusia al punto de que los 650.000 hombres que le invadieron, solo 40.000 cruzaron el río de Bersina en noviembre de 1812. Se estima que murieron 570.000 soldados del ejército francés y 400.000 del ejército ruso, a la cual hay que sumar cientos de miles de bajas de la población civil. Existió calma en el invierno de 1812 a 1813, mientras rusos y franceses intentaban recuperarse de sus masivas pérdidas. Un pequeño ejército ruso atormentó a los franceses en Polonia y 30.000 tropas francesas debieron retirarse hacia los estados alemanes para reunirse con las fuerzas estacionadas allí, llegando a los 130.000 hombres con los refuerzos de Polonia, cifra que crecería cuando Napoleón se presentara. Tras este fracaso, Prusia se unió a la coalición, la cual ahora incluía Rusia, el Reino Unido, España y Portugal. No obstante, Napoleón reasumió el orden de Alemania e infligió una serie de derrotas a los aliados, que culminan en la batalla de Dresde, el 26 de agosto de 1813, donde las tropas aliadas sufrieron bajas de más de 100.000 hombres. Si bien parecía que Napoleón iba a resurgir, se unieron a la coalición Austria y Suecia. Y en la batalla de las naciones de Leipzig, el 16 de octubre, los franceses fueron derrotados en un enfrentamiento en el que los aliados contaban con el doble de tropas que Napoleón. Después de esta batalla, donde murieron más de 120.000 soldados de ambos lados, Napoleón se replegó a Francia, pero su ejército de apenas 100.000 hombres ya no era capaz de resistir la embestida de la coalición, que contaba con más
de 500.000 de soldados. Los 100 días. París fue ocupado el 31 de marzo de 1814. El 3 de abril fue depuesto por el Senado y bajo las presiones de los mariscales, Napoleón abdicó, salvaguardando los derechos de su hijo el 4 de abril. Pero antes de la imposibilidad de emprender una ofensiva sobre París por la defección de Marmont, abdicó el 6 de abril, esta vez sin poner condiciones, y así negociar con los aliados. El 11 de abril, el Tratado de Fontainebleau estableció la renuncia de la soberanía en Francia e Italia para sí y su familia, y su exilio a la isla de Elba, una isla pequeña a 20 kilómetros de la costa italiana, manteniendo su título de emperador de manera vitalicia. El Congreso de Viena de 1814 a 1815 dispuso el nuevo orden de Europa post-napoleónica. En Francia, los realistas instalaron el poder de Luis XVIII. María Luisa y su hijo quedaron bajo la custodia del padre de esta. El emperador Francisco I y Napoleón no volvieron a verse. Consciente de los deseos de los británicos de desterrarlo a una isla remota en el Atlántico y del rechazo del pueblo francés a la restauración borbónica, escapó de Elba en febrero de 1815 y desembarcó en Antibes el 1 de marzo, desde donde se preparó para retomar Francia. El rey Luis XVIII envió al 5º regimiento de línea comandado por el mariscal Michel Ney, que había servido a Napoleón en Rusia. Al encontrárselo en Grenoble, Napoleón se acercó solo al regimiento, se apeó de su caballo y cuando estaba en la línea del fuego del capitán Random gritó: «Soldados del quinto, ustedes me reconocen. Si algún hombre quiere disparar sobre su emperador, puede hacerlo ahora». Tras un breve silencio, los soldados gritaron: «¡Vive el emperador!» o «¡Viva el emperador!» y marcharon junto a Napoleón a París. Llegó el 20 de marzo sin disparar ni un solo proyectil y aclamado por el pueblo, levantando un ejército regular de 140.000 hombres y una fuerza voluntaria que ascendió a 200.000 soldados. Era el comienzo de los 100 días. Establecido de nuevo en París, promulgó una nueva constitución de carácter más democrático y liberal que la vigente durante el imperio. Muchos veteranos acudieron a su llamada, comenzando de nuevo el enfrentamiento contra los aliados. El resultado fue la campaña de Bélgica, que concluyó con la derrota en la batalla de Waterloo el 18 de junio de 1815. El pueblo de París lo apoyaba en la lucha, pero los políticos le retiraron su respaldo, por lo que abdicó en favor de su hijo Napoleón II. Exilio y muerte. Napoleón fue encarcelado y desterrado por los británicos a la isla de Santa Elena, en el Atlántico, el 15 de julio de 1815. Allí, con un pequeño grupo de sus seguidores, dictó sus memorias y criticó a sus apresores. Enfermo del estómago, aquejado de una continua pesadez y un dolor en el costado derecho, los médicos creían que era una afección hepática, pero él sospechaba que estaba atacando la misma dolencia de su padre, el cirro en el píloro o cáncer de estómago, pero no se lo dijo a nadie hasta que estuvo seguro. Sin embargo, recientes investigaciones realizadas a muestras de su cabello, cortado con poco después de morir, que habían estado guardados en un sobre vacío, revelan que estaban impregnadas con un arsénico a tal punto que necesitaban dosis altamente peligrosas para lograr aquella concentración. Esto sugiere que pudo morir envenenado, lo que también concordaría con sus síntomas, ya sea de forma intencionada o no. Bonaparte murió el 5 de mayo de 1821 a las 17:49. Sus últimas palabras fueron: France, el mar, Joséphine. Francia, el ejército y Josefina. O según la versión de las memorias de Santa Elena, Tété Armé Mon Dieu. Tenía 51 años. Había dispuesto en su testamento el deseo de ser enterrado en las orillas del Sena, pero se le dio sepultura en Santa Elena. En 1840, a instancias del gobierno de Luis Felipe I, sus restos fueron repatriados, trasladados a la fragata Belle Poule, se depositaron en Les Invalides, París. La llegada de los restos de Napoleón fue muy esperada en Francia. Durante su funeral sonó Requiem de Mozart. Millones de personas han visitado su tumba.
Sin lugar a duda, la vida amorosa de Napoleón es para una sección aparte. Muchas idas y vueltas, infidelidad y amores de por medio. Voy a tratar de contarte brevemente sobre esto. La historia de amor más fuerte en la vida de Napoleón es su amor a Josefina. Ella tenía 32 años cuando lo conoció a Bonaparte, siendo él 6 años más joven que ella. Ella estaba viuda de su primer marido, con el que había tenido a sus 2 hijos, Eugenio y Hortesina. Se sabe que fue una mujer no demasiado alta, tampoco Napoleón lo era, delgada, con la tez morena y hasta probablemente tenga que ver con sus orígenes de Martinicia y con una tendencia a hablar muy poco por el complejo que tenía ella de sus dientes, amarillentos y con aspecto de tener muchas caries, por la costumbre que en su infancia y juventud había tenido de consumir caña de azúcar. Josefina provenía de una familia bastante acomodada, que no obstante también tuvo épocas en las que pasaron dificultades, especialmente cuando un huracán destrozó la plantación de la que su familia vivía en la ex colonia francesa. Cuando conoció a Bonaparte, este no era más que un militar. De hecho, cuando se casó con él, no había ni siquiera comenzado a comandar las tropas que lo llevarían a la victoria y a convertirlo en emperador. La historia de amor que se conoce de ellos es sobre todo gracias a las cartas que ella conservó de Napoleón, en las que se puede deducir perfectamente que estaba completamente enamorado de ella. Un amor que no fue, al menos al principio, correspondido de la misma manera. Josefina era una mujer experimentada y con una vida social extensa, aunque nunca fue una mujer que cultivara su intelecto. De hecho, uno de los motivos de constantes discusiones entre ella y su primer marido eran las faltas de ortografía que cometía en las cartas que le mandaba, ya que él estaba casi siempre fuera. Josefina y Bonaparte se conocían en la casa de una amiga íntima de ella, Teresa Carabús, una mujer considerada una influencia de la época y que se recibía el nombre de Madame Libertad y Nuestra Señora del Termidor. Se habían conocido en la época en la que había estado en prisión acusado de ser contrarrevolucionario, aunque el flechazo no fue mutuo. Sí que ambos encontraron que tenían vidas bastante similares. Los dos eran isleños, ella de Martinicia y él de Córcega. Ambos habían tenido una experiencia de una madre presente, dulce y disciplinada, y todo lo contrario también ambos con respecto al padre alcohólico e irresponsable. A finales de octubre de 1895, Bonaparte fue nombrado general en jefe del ejército del interior. Y tras haber sido rechazado por 2 mujeres con dinero en su petición de matrimonio, le pidió a Josefina que se casara con él. Petición que ella aceptó a la primera. El matrimonio le aportó a él una sólida conexión francesa, ya que por el hecho de ser extranjero, los directores y militares no depositaban en él una gran confianza. En marzo de 1796 contrajeron matrimonio por lo civil. Se sabe que en el momento de la firma del acta matrimonial el notario le advirtió a ella de los riesgos que conllevaba casarse con un hombre pobre, que no poseía más que su equipo militar. Ella se casó sin ningún problema, vio a partir de 2 días después de la boda a su recién estrenado esposo, suponemos que con muy poca preocupación, a Italia, y este se fue a liderar el ejército francés. Es entonces cuando ella empieza a recibir una serie de cartas de amor que hoy en día se conservan y en las que se ve claramente la locura del amor de él hacia ella, a quien consiente prácticamente todo, incluso a pesar de las crueldades que ella le demostraba. Mientras Bonaparte estaba en sus tareas militares, Josefina disfrutaba del París más frívolo y divertido, y siendo totalmente infiel a su marido. Infidelidades que llegaron a los oídos de Napoleón, quien ahí sí decidió no transigir y regresando de una expedición de Egipto y enfurecido por los celos, expulsó a Josefina del lugar conyugal. Pero de poco le sirvió porque enseguida la perdonó. Lo que sí logró es que nunca más le fuera infiel, probablemente por temor a un posible divorcio. Ahí las tornas empezaron a cambiar y él, que en cambio se convirtió en infiel, fue él, y incluso se sabe que tuvo amoríos con damas de compañía de la propia Josefina, llegando a tener un hijo con una de ellas. A todo esto, la relación comenzó a deteriorarse porque Josefina no lograba quedar embarazada. De nuevo, otro ejemplo más en la historia en la que la mujer es señalada por el hecho de no poder concebir.
En un principio, las miradas acusatorias fueron para ella, pero en honor de la verdad, lo cierto es que Josefina ya había demostrado que podía ser madre, puesto que tenía 2 hijos de su primer marido, pero él también, aunque de forma extramatrimonial. Así se dio una de las relaciones más icónicas de todos los tiempos, con un Napoleón absolutamente enamorado en un principio y luego de enterarse de la infidelidad de su esposa, la perdonó y quizás un poco cambió todo, y ella era quien más buscaba al prócer francés. Ella murió el 29 de mayo de 1814 de difteria. Esta enfermedad es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Corynebacterium, que infecta principalmente la garganta y las vías respiratorias superiores y produce una toxina que afecta a casi todos los órganos. Por otra parte, es muy importante remarcar la relación que hay entre Napoleón y Argentina. Veamos con detalle. La invasión de Napoleón Bonaparte a España en 1808 había causado gran inquietud en el Río de la Plata, donde comenzaban a preguntarse si correspondía al pueblo americano seguir dependiendo de España, estando los reyes prisioneros de Francia y la península gobernada por juntas populares. Desde los sucesos que habían desatado las invasiones inglesas en 1806 y en 1807, en las que había demostrado su decisión y valor, los criollos se encontraban penetrados de un fuerte sentimiento patriótico que los impulsaba a tomar el timón de los acontecimientos. Apenas había amanecido el 14 de mayo de 1810, un navío británico llegó al Río de la Plata con noticias que se temían desde tiempo atrás: la caída de Sevilla y con ella de toda España a manos de los franceses. A pesar del cuidado por mantener el secreto de la novedad, trascendió y el virrey se vio obligado a comunicarlo oficialmente. A pesar del cautiverio del rey Fernando VII, en América se reconocía su autoridad y se representaban las juntas provisionarias creadas por el territorio español. Pero, disuelta la Junta Central, última autoridad legítima española, quizás había llegado el momento para reasumir el poder soberano. Para muchos esta información no significaba demasiado, pero para otros resultaba toda una esperanza de oportunidad. Señores, ahora digo que no solo es tiempo, sino que no se debe perder una sola hora, exclamó Cornelio Saavedra, jefe del regimiento de patricios, ante un pequeño grupo de criollos que desde tiempo atrás se reunían secretamente y seguían de cerca los sucesos en España. Al mismo tiempo, San Martín, nuestro liberador, se enfrentó en 3 ocasiones al emperador francés. Combate de Arjonilla. La invasión de Napoleón a España en 1808 levantó a todo el pueblo español y a sus ejércitos en contra de Francia. San Martín participó en varios combates y en distintas geografías, en el llano y en la montaña. El 23 de junio de 1808, al frente de un destacamento de 21 hombres, San Martín protagonizó la acción de Arjonilla, en la que derrotó a fuerzas superiores en número. En esa refriega estuvo a punto de morir. Salvó su vida el soldado Juan de Dios, quien acudió presuroso en su ayuda al verlo rodeado de enemigos. Batalla de Bailén. Después de Arjonilla, San Martín tomó parte en una de las batallas más importantes de la resistencia española antes de los franceses. Bailén fue el 19 de julio de 1808. Intervinieron 30.600 infantes y 28.000 jinetes del lado español y 28.000 infantes y 5.700 jinetes del lado francés. Los franceses llevaron a cabo 5 ataques, pero fueron rechazados todos. Cerca del mediodía, con sus hombres desmoralizados, el jefe francés ofreció su rendición. Por su brillante desempeño en la batalla, San Martín obtuvo una medalla y el ascenso a teniente coronel. La medalla de oro ganada en Bailén le fue otorgada por la Junta Suprema de Sevilla, que en esos momentos, con los reyes cautivos, era la máxima autoridad española de gobierno. Batalla de Albuera. La última batalla en la que participó en España fue de la de Albuera, en 1811. Fue un gran combate donde hubo más de 10.000 muertos. El resultado fue incierto, pero representó una afirmación de la voluntad de lucha de los españoles contra la ocupación. San Martín formó parte de un ejército aliado que integraban españoles, ingleses y portugueses, y cuyo comando general del ejército era de William Beresford, el mismo que 5 años antes había sido derrotado en Buenos Aires por las tropas criollas y españolas lideradas por Liniers. Tras algunos meses sin combatir, en septiembre de 1811,
pidió el pase a retiro del ejército español, una vez más concedido el viaje a Inglaterra, donde se encontró con algunos de sus compatriotas, como por ejemplo Carlos de Alvear. Bueno, terminó el capítulo, espero que te haya gustado. Llevó muchísimo tiempo hacerlo porque tuve que investigar y demás. Espero que te haya gustado. Creo que quedó bastante bueno porque podemos ver la vida de Napoleón desde que llega, desde la isla natal a la Francia continental y cómo se formó y dónde se formó y cómo fue avanzando. Quiero pedirte disculpas si en algunos momentos tengo una mala pronunciación. La verdad que de francés sé muy poco, es más, de castellano y hasta ahí. Pero bueno, realmente espero que te haya gustado. Y como reflexión final, me parece muy interesante la vida de Napoleón, por una cuestión de que es un personaje histórico, pero realmente histórico, por las injerencias que también tiene en la patria argentina. Porque ¿qué hubiera pasado si Napoleón no invadía España? Solamente cumplía con el tratado, pasaba por España, iba a Portugal y terminaba ahí, en vez de quedarse en España. Tal vez Argentina nunca se hubiera independizado, o tal vez sí, no lo sabemos, pero es una buena pregunta para hacer, sí, por ahí para filosofar. O lo hondo que calaron las reformas napoleónicas en el Código Civil francés y cómo las seguimos viendo en algunos artículos del actual Código Civil y Comercial en el año 2023, y él lo hizo en el año 1800. O sea, son muchos años y la injerencia que tuvo es realmente importante. Y no solo eso, sino que también, si nos ponemos a pensar en sus grandes batallas, es un gran estratega. Es más, en las distintas... hace un tiempo yo hice un curso de estrategias de guerra y se ven específicamente las estrategias de Napoleón y cómo después fueron adoptadas por distintos ejércitos. Mismo el ejército de Estados Unidos adoptó muchas veces las medidas de que Napoleón ejercía. Entonces, nada, poder ir viendo todo la vida de un prócer, más allá de que no es un prócer argentino, sí es un prócer tal vez de la cultura mundial, lo creo muy interesante. Después también ver su amor con Josefina, ida y de vuelta de decir, bueno, a la persona más importante de Francia le fueron infiel y lo perdonó. Está bien que después él fue infiel y ella también lo perdonó. Y ese amor tan grande que tenía hacia ella, ¿no? Porque recordemos cuáles son sus últimas palabras. Francia, Armada y Josefina. Entonces, una de sus últimas palabras es su amor, ¿no? Entonces, nada, creo que es muy, muy buen capítulo. Espero que te haya gustado y nos vemos el lunes. Hasta luego.